Yo espero en Venezuela un avivamiento. No sé qué estará esperando usted, pero yo espero avivamiento. Cuando Dios va a bendecir, envía su Espíritu Santo. Yo deseo compartir con ustedes en esta mañana, o ya tarde, una porción, en realidad unos versículos de las Sagradas Escrituras. En capítulo 20 del libro de San Juan, versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo, quien había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Yo quiero hablar del fervor del discípulo, del denuedo del discípulo, del entusiasmo del discípulo de Jesús. No es otro más que la celebración de la victoria de Jesús. Hágalo bien. Nosotros vivimos constantemente en una celebración de que Cristo venció al diablo y se levantó de los muertos. Esa es la victoria que derrota al mundo. Esa es la victoria de los hijos de Dios. Y nosotros sobre Venezuela estamos proclamando la victoria de Jesús. Y proclamando la victoria de Jesús sobre tu casa. Y voy a repetirlo, sobre tu cartera, sobre tus finanzas, sobre tu prosperidad. Así que lo que está haciendo Dios es que nos está preparando para subir nuestro nivel de victoria, nuestro nivel de bendición. Pero hay que entender que la fortaleza del discípulo está en el llamado. Diga, tenemos un llamado. El momento en que yo acepté a Cristo como Salvador, en el momento cuando me rendí a Jesús, mi vida fue cambiada. Pasé a ser otro hombre. Yo hacía una evaluación en estos días, más o menos como la que está en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y todos esos puntos tan lindos. Y comencé a pensar las razones por las cuales yo tenía que alabar a Dios. Y tengo que alabar a Dios. Por supuesto, la victoria de Jesús en mi vida. Cuando Él me sacó del mundo, de miseria, de ruina, de pecado, de maldad. Era todo un muchacho aún. Pero mi vida comenzó a ser transformada desde el momento que acepté el llamado de Jesús. Cuando le acepté como Salvador. Cuando le reconocí que Él era el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Lo acepté como mi Señor. Y a partir de ese momento, mi fe comenzó a ser fortalecida en gracia, en amor. Y comencé a aspirar, a soñar, a anhelar cosas maravillosas a partir de ese momento. Es el inicio del discípulo. Pasa por ser un creyente,
Pero la diferencia entre un discípulo y un creyente es que el discípulo tiene compromiso. El creyente no tiene compromiso. Es como decía alguien, me puso a pensar porque me llegó un mensaje, un WhatsApp, que decía así: algunos son como esto que lo voy a mencionar, decía el texto. Algunos que entran a un estacionamiento y por el hecho de entrar a un estacionamiento se consideran carro. Entonces hay algunos que por entrar a una iglesia se consideran cristianos. Yo me puse a pensar sobre eso en realidad y me di cuenta que no tenía sentido. Porque nosotros pasamos primero por el llamado, pero luego nos convertimos en discípulos, porque un discípulo es un seguidor de Jesús. Ese es un discípulo que sigue a Jesús, que sigue sus huellas. En este caso, yo sigo la victoria de Jesús. Yo veo a Jesús a través de la victoria. Así que el segundo punto tiene que ver con decisión. Diga, una decisión. Es una semilla. La decisión es una semilla. Usted en un momento determinado, yo antes creía en Jesús, pero ahora yo pasé de creer en Jesús a estar convencido que Jesús está vivo. Ahora creo. Ahora Jesús para mí es una persona, no es una doctrina. No es una predicación. Se me predicó, se me enseñó una doctrina, pero ahora tengo una experiencia con Jesús como persona. Tu búsqueda de Jesús pondrá a prueba tu decisión. Y la resurrección pondrá a prueba tu determinación. Tú no eres un religioso, tú eres un victorioso. La religión te enseña paso 1, paso 2, paso 3 y te lleva hasta el sepulcro. Y convierte en una liturgia. Pero Jesús no tiene ninguna liturgia. Jesús es una persona. Dios con nosotros. Es Dios, el Salvador. Así que la resurrección es lo que va a poner en realidad a prueba tu determinación. No tengo marcha atrás. He decidido seguir a Cristo más allá de la tumba. Hermano, cada paso que yo doy en la vida lo doy en la victoria de Cristo. Esto significa que yo soy un más que vencedor. Que cada acto que yo hago o se produce en mí, cada decisión, cada determinación, cada trabajo, yo lo hago en la victoria de Jesús. Mi intercesión por Venezuela, mi intercesión por las personas, lo hago en la persona de Jesús. Estamos sentados con Cristo en las alturas, en el trono con el Padre. La carrera por la información de la resurrección de Jesús. La carrera por la información de que qué pasó con Jesús realmente. La carrera esa loca de información de que si se lo robaron, que si resucitó, que no resucitó. Hermano, Cristo vive, búscalo y lo hallarás. Pero lo grande de todo eso es que también Cristo está conmigo. Y ahí es donde yo vivo, en la victoria de Jesús. Porque si bien algunos todavía están caminando buscando información acerca de la resurrección, yo me metí de cabeza. En otras palabras, tuve una experiencia con el Espíritu Santo y conocí a Cristo resucitado. Cristo vive. Y yo cuando predico el Evangelio y cuando predico
es que Él está conmigo sentado acá. Porque lo grande de esto es que si bien Cristo está sentado a la diestra de Dios, también es cierto que Jesús está sentado contigo ahora, allí. Esto no es un estacionamiento, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ni tú tampoco eres carro. Ni tampoco eres un creyente. Ni un feligrés. Tú eres un discípulo. Y pido que el Espíritu Santo revele a Jesús y que envíe y que nosotros apoyemos misioneros y predicadores en el mundo árabe. Necesitamos apoyar ese trabajo misionero, evangelístico en el mundo árabe. Porque Jesús es la respuesta al mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Un aplauso de victoria.